Bueno, las características geométricas de la imagen radiográfica. Cuando hablamos de estas características, estamos hablando de modificación en el tamaño y en la forma de lo que es una imagen. Dentro de estas características vamos a tener dos, la magnificación y la distorsión. ¿Qué es la magnificación? La magnificación es el aumento de tamaño de una imagen, ¿ya? O sea que prácticamente va a haber un aumento en el tamaño, pero la forma no se modifica, ¿ya? O sea que solamente es el tamaño, pero la forma es idéntica, ¿ya? Y esta magnificación va a ser causada por la divergencia de los rayos X, o sea, cuando los rayos X van muy abiertos, divergentes, ¿no? Entonces esto hace de que se pueda magnificar o se pueda amplificar la imagen que vamos a obtener. ¿Qué factores afectan en esta magnificación? La distancia objeto-película y la distancia focal. Primero, vamos a ver lo que es la distancia objeto-película. Nos indican de que cuando la película esté lo más cerca posible al objeto, la magnificación es menor, ¿ya? O sea, nos indica de que no va a haber mucha diferencia o no va a haber mucho aumento de tamaño. En cambio, si es que el objeto lo alejaríamos, por ejemplo acá, si es que nosotros, si la distancia en este caso nosotros veríamos acá, si la distancia nosotros veríamos y el objeto estaría más o menos acá, en esta posición, entonces la imagen que nos va a dar como resultado va a ser mucho más grande. Entonces, cuando la película y el objeto están cerca, la magnificación es menor, casi nula. Pero si existe una diferencia o una separación entre el objeto y la película, entonces la magnificación sí va a ser mayor. Entonces, la imagen que vamos a obtener va a estar mucho más grande. Ahora, existe una magnificación ya determinada dentro de lo que es una radiografía intraoral. ¿Cuánto o qué porcentaje es la magnificación? La magnificación es de un 5%. O sea que de ya pueden realizar la mejor técnica radiográfica, pero en sí va a haber un 5% más grande lo que vemos en la imagen a comparación del objeto real. ¿Ya? Entonces, ya existe magnificación. Quiere decir, el objeto dentro de lo que es la radiografía, el diente ya es más grande que el objeto real, un 5% más. Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Ahora, imagínense que hacen una técnica una mala técnica, obviamente esa magnificación pues puede ser mayor, ¿no? Entonces es por eso de que cuando vamos a hablar de las técnicas, pues esas tenemos que ir respetando lo que son los protocolos, las posiciones y todo lo que vamos a ir llevando. Otro factor también que vamos a ver es la distancia foco y objeto. ¿Cuál es la distancia foco? Este es el foco y este es el objeto. A mayor, en este caso, cuando nosotros tenemos una distancia focal corta, estamos hablando de unos 20 centímetros, entonces miren, la magnificación es mayor. En cambio, cuando la distancia focal es más larga, en una de 40, por ejemplo, la imagen que obtenemos es menor, con menor magnificación. La idea es de tener menos magnificación. Ya sabemos que el 5% sí o sí va a haber de magnificación, pero la idea es de llegar a esos 5, no a más. Porque imagínense un tratamiento de endodoncia, algún tratamiento donde tenemos que hacer la medición de la pieza y no sea real al objeto, no sea lo próximo a lo que es el objeto real. Entonces, la idea es de obtener una imagen lo más exacto posible al objeto real. ¿Ya? Acá podemos ir observando la distancia focal larga. Miren, esta es la distancia focal larga. Este es el foco, es por donde sale la radiación. Cuando hablamos el foco, es por donde sale la radiación, que es del tubo de rayos X, ¿ya? Del tubo de rayos X sale, ese es el foco. Cuando el foco y el objeto se encuentran más alejados, miren que la magnificación es menor. Pero si está cerca, miren cómo esta magnificación va a ser mayor.
¿no? Entonces, cuando el objeto y la película están separadas, mayor magnificación. Cuando están juntas, menor magnificación. Cuando el foco y el objeto están separados, a mayor separación, menor magnificación. A mayor o a menor distancia focal, va a haber una mayor magnificación. Eso es lo contrario en lo que hablamos de la distancia foco-película. En la distancia foco-película, perdón, en la distancia objeto-película, lo más preferible es que esté lo más cerca el diente con la película. Y ahí nos va a dar menor magnificación. Pero en la distancia foco-objeto, pues es mejor tener mayor separación para que tenga menor magnificación. Ahí podemos observar, miren las diferencias. Aquí, por ejemplo, miren el objeto está separado de la película. Este es el objeto separado de la película y miren lo que se obtiene. Una magnificación. Pero ahora miren este objeto cerca a la película y aparte con una distancia focal mayor, porque de acá a acá, entonces miren cómo obtenemos una imagen de menor magnificación. Muy bien. Una vez que hemos hablado de distorsión, forma de una imagen, quiere decir que la forma que tiene el objeto se modifica en la imagen. Prácticamente esta distorsión es una alteración de la forma de lo que es la entender de esto, rayo-objeto. Cuando nosotros realizamos una técnica, que esta es la técnica de bisectriz, ya lo vamos a ir llevando en la siguiente clase, ya nos toca técnica de bisectriz. Nosotros el rayo central vamos a dirigirlo, mayormente la teoría nos dice que el rayo central debería dirigirse perpendicular a la bisectriz entre el diente y la película. Pero cuando yo no respeto esto y yo coloco perpendicular al eje mayor del diente, ya existe una alteración. A esta alteración va a denominarse como distorsión. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de distorsión donde, miren, el rayo está llegando perpendicular. Esto es perpendicular. Cuando llamamos perpendicular es esta, una forma de T, recta. Esta forma perpendicular, el rayo central está llegando perpendicular a la pieza dentaria. No debe llegar, en la técnica de bisectriz, no debe llegar perpendicular a la pieza dentaria. ¿Ya? Ni tampoco debe llegar perpendicular a la película, sino debe llegar perpendicular a la bisectriz formado entre el diente y la película. ¿Y qué es una bisectriz? Una bisectriz es una línea imaginaria que divide un ángulo en dos mitades iguales. Si yo veo este ángulo, este es mi bisectriz. Esa. Hagamos de cuenta que este ángulo, a ver, un ejemplo, 40 grados, por ejemplo. Hagan de cuenta que esto es 40. ¿Cuál es la bisectriz de estos 40? 20. ¿Por qué? Porque la bisectriz divide el ángulo en dos mitades iguales. ¿Y cuánto va a ser esa? 20. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la técnica de bisectriz? Que el rayo central llegue perpendicular a esa bisectriz. ¿Entendido? Entonces, quiere decir de que este rayo que ven acá debería llegar perpendicular a la bisectriz. Pero si no cumplimos eso, ¿qué vamos a obtener? Las distorsiones. En este caso tenemos, cuando el rayo central llega perpendicular al eje del diente, la imagen se deforma. ¿Cómo se deforma? Se alarga, como si yo lo hubiese estirado a la imagen. No es una magnificación, no nos confundamos. La magnificación solo es un aumento de tamaño, pero no se modifica la forma. En cambio, la distorsión es la modificación de la forma. ¿Cómo aparece? Como si yo al diente lo hubiese estirado. Así aparece, ¿no? Y a esto nosotros lo denominamos como elongación. ¿Ya? Ahora,
Si al contrario, en vez de que el rayo llegue perpendicular al eje del diente, el rayo llegue perpendicular a la película, ahora ya no es al eje, ahora es perpendicular a la película. ¿Qué va a pasar? Aparece otro tipo de distorsión donde la imagen aparece pequeña, chata, enana, ¿no? Un diente más pequeño. Y a esto nosotros lo denominamos como escorzo o escorzamiento, ¿no? Entonces, estas distorsiones son alteraciones de las angulaciones verticales de la técnica de bisectriz. Si yo realizo una mala técnica, una mala angulación vertical, pues esto nos va a dar como resultado una alteración de la forma denominada distorsión, que puede ser elongación o puede ser escorzo. Este tema, esta partecita del tema, me van a entender mucho mejor cuando llevemos técnica de bisectriz. Ahí les voy a explicar con más detalle. ¿Ya? Pero esa es la distorsión. ¿Qué es la magnificación? Alteración del tamaño. Un aumento de tamaño. Pero la forma no se modifica. ¿Y qué es una distorsión? Alteración de la forma de la imagen. Y acá sí, esta se va a deformar. Se puede alargar, elongación, o se puede acortar. Y a esto lo denominamos escorzo. La alineación película-objeto. Por ejemplo, acá podemos ver, miren, dientes. Este es un diente aceptable. Este es un diente donde el rayo central llegó perpendicular a la bisectriz formada entre el diente y la película. Pero ahora miren, yo no hice caso a mi protocolo y el rayo lo voy a dirigir perpendicular a la película. ¿Cuál es el resultado? Miren, un diente más pequeño. Imagínense, fíjense la comparación. Es la misma pieza, pero con diferente angulación. Entonces, miren acá un tamaño, acá más pequeño. Escorzo. Ahora, de lo contrario, hice mi rayo central, lo voy a dirigir perpendicular al eje mayor del diente o del objeto. Entonces, ¿qué voy a obtener? Una imagen más larga. Miren acá, esto ya está alterado, está como si fuese estirado. A eso lo denominamos como elongación. Ahora, esto es muy importante que vienen a ser las leyes de proyección. Para obtener una imagen lo más real al objeto, o sea, queremos obtener una imagen lo más real. Ya sabemos que no es 100% real. ¿Cuánto es la diferencia? Es un 5%. Y eso se debe a la magnificación. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el objeto de la imagen siempre va a ser 5% más grande que el objeto real. Eso es de ya. Pero lo que nosotros queremos es obtener una imagen lo más real posible. Entonces, para obtener esto, para obtener una imagen óptima, ideal, entonces existen 5 principios, ¿ya? Estos 5 principios son el punto focal lo más pequeño posible, primer principio. Distancia, punto focal, objeto grande, quiere decir el foco por donde van a salir los rayos X y el objeto deberían estar lo más alejado posible. Eso nos indica. Distancia, objeto, película pequeña, el diente y la película lo más cerca posible. Objeto y película paralelo entre sí, que la película y el objeto estén paralelos y que el rayo, y la quinta, que los rayos X llegue perpendicular al objeto y perpendicular a la película. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo en estos ejemplos. Cuando hablamos del punto focal, cuando hemos hablado de formación de los rayos X, hemos visto, y esto quiero que me entienda bien, porque acá es un poquito la dificultad de que no me entienden cuando hablamos del punto focal. ¿Se acuerdan? Y en su examen les he preguntado de que el tubo de rayos X
está formado por tres partes principales. Uno, un cátodo, un ánodo y una envoltura de vidrio plomado. Prácticamente la envoltura se encuentra acá, así. Una envoltura de vidrio plomado. Eso hemos llevado en la teoría. Así. Esto es un tubito donde es de vidrio plomado. Pero existe un sector que no es plomado. ¿Por qué es plomado? Es para que la radiación no salga por todo lado. Entonces solamente hay un pequeño espacio por donde sale los rayos X. Y es este lugar que no tiene plomo, es de vidrio, pero no es plomado. Y es por donde van a salir los rayos X. Por aquí va a salir los rayos X, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Va a salir por el colimador, por los discos de aluminio, sale por el colimador para salir directamente por el tubo o por el DIP. Eso hemos hablado. Es el lugar del tubo de rayos X de donde sale la radiación, se denomina el punto focal. O sea, quiere decir de donde está saliendo la radiación. Ahora, ¿de qué tamaño vienen estos puntos focales? El tamaño de punto focal puede ser de 1.5 milímetros, 1.2, 1, 0.8, 0.7. La idea, en este caso, es de que el punto focal sea lo más pequeño posible. Quiere decir que este espacio por donde va a salir la radiación sea lo más pequeño posible. ¿Cuánto es recomendable? Hasta 1 milímetro. O sea, 1 milímetro que sea el punto focal es aceptable. Mayor a esto, entonces ya vamos a tener unas imágenes que ya van a tener alteración, como la magnificación o como distorsiones. Eso hay que tomar en cuenta cuando se compren un equipo de rayos X. Si ustedes se van a comprar, tienen que ver qué tamaño es el punto focal. Entonces les dice es de 0.8 milímetros. Perfecto, está bien eso, ¿no? Porque lo que queremos es que sea mucho más pequeño, ¿ya? A eso me refiero cuando hablamos del punto focal, que es de donde sale prácticamente la radiación. Muy bien. Ahora dice, distancia focal grande. ¿Qué quiere decir? Que cuando existe una distancia entre el foco y el objeto mayor, si es mayor la distancia, va a haber menor magnificación. Pero si la distancia foco y objeto es menor, va a haber una magnificación mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? De que la distancia foco y objeto deberían ser lo más amplio, grande, ¿ya? Para obtener una imagen óptima. Eso es lo que nos indica. Ya estamos en el segundo, ¿no? Porque el primero era el tamaño del foco, lo más pequeño posible. El segundo decía de que la distancia foco-objeto debería ser grande. Muy bien. Tercero, distancia objeto-película. Quiere decir que el objeto y la película deberían estar lo más cerca posible. Por eso dice distancia objeto-película corta, que el objeto y la película deben estar lo más cerca posible. Esto nos va a dar una imagen lo mejor o lo más óptimo. Pero si está alejado de la película, ya nos da un grado de magnificación. Cuarto. El cuarto es que el objeto y la película deben estar paralelos. Y aquí está. El objeto y la película, ambos están paralelos entre sí. Esa es la cuarta. Y la quinta, que llegaría a ser la última, nos indica que los rayos X, deben llegar perpendicular al eje del diente y perpendicular a la película para obtener una imagen ideal. O sea, quiere decir que el rayo central debe llegar perpendicular al diente y perpendicular a la película. Y obviamente, si los dos están paralelos entre sí, el rayo va a llegar perpendicular a ambos. ¿Ya? Eso entonces debemos tomar en cuenta. Muy bien, con esto hemos concluido este tema 8 que corresponde a lo que los elementos que configuran una imagen radiográfica.
La siguiente semana vamos a continuar con el siguiente tema que ya estamos ingresando a las técnicas radiográficas intraorales. Ya vamos a ir hablando ya de todas las técnicas intraorales que vamos a practicar en los rondes. Muchísimas gracias por su atención y saludos. Nos vemos la siguiente semana.